Buenos días. Si se me escucha mal o algo, indicármelo por favor en el chat. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que nos centraremos en lo que son los módulos que acompañan al programa Cipelec RBT. Digamos que el Cipelec RBT tiene un permiso base del cual incorpora además una serie de módulos que son los que vamos a ver. Lo que vamos a ver son esto. Voy a enumerar los módulos que vamos a ver. Serían, por orden, las líneas bifásicas, implantación, conexiones especiales a tierra, diseños de cuadros eléctricos, cálculo de embarrados y líneas puente, sistemas avanzados de puesta a tierra mediante unos métodos, esquemas multifilares y instalaciones fotovoltaicas. Bien, creo que se me escucha perfectamente, ¿no? Indicármelo, por favor, porque voy un poco aquí ciego. Vamos a ver. Bien, parece que se escucha bien. Bien, vamos a entrar primero con el módulo de bifásica. El programa Cipelec RBT permite el cálculo de líneas bifásicas. Esto hoy en día pues, puede efectivamente estar en desuso. Pero bueno, todavía hay zonas en España en las cuales utilizan este tipo de alimentación. También en otros países sí que es bastante usual el empleo de esta tensión bifásica, sobre todo en países en los que la tensión nominal, se trabaja con tensiones nominales inferiores a 230-400 voltios. Bien, vamos a entrar en el programa para verlo, cómo funciona este módulo. Entraríamos en Cipelec RBT. Se nos abre la aplicación y veríamos a través de un ejemplo la implementación de estas líneas bifásicas. Bien, bueno, aquí es una obra grande. Vamos a abrir una más sencilla. Archivo, abrir, seguir. Vamos a comenzar con un ejemplo. O sea, dentro del programa están habilitados una serie de ejemplos. Si pinchamos aquí en ejemplos, se nos van a cargar unos ejemplos que vienen con el programa y vamos a abrir este. Era instalación provisional de obra. Instalación provisional de obra. Bien, vamos a cambiar el fondo, que a mí me gusta el blanco. Color de fondo blanco. Vale. Aquí tenemos una obra de ejemplo implementada que correspondería a una instalación provisional de obra, en el cual, pues bueno, tenemos una conexión a una red de baja tensión, una derivación individual, un cuadro general y la instalación interior. Los circuitos que hemos introducido correspondería a tomas, básicamente serían tomas y tomas tanto trifásicas como monofásicas, como iluminación, como sistemas de iluminación. El reparto mediante diferenciales, en fin. Bien, sobre esta obra yo voy a definir pues una alimentación bifásica, una serie de receptores que se alimentarían de forma bifásica. Para ello, lo que tengo que hacer es, en este icono, configuración, activar, permitir líneas bifásicas. ¿Vale? De esa manera, lo que voy a habilitar es en las líneas y en los circuitos, pues esa alimentación a partir de dos fases o la distribución a partir de dos fases más neutro. Bien, le clico aquí, acepto y vemos cómo al editar una línea sí que aparece una nueva distribución que es a través de dos fases más neutro. Cosa que si no clicamos, pues esta opción no aparecería. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer va a ser, vale, copiamos, bueno, decir también que este sistema de distribución bifásica respeta el desfase de 120 grados. O sea, la generación en mi punto de alimentación es siempre una generación trifásica, de la cual pues yo únicamente cojo dos fases. No es una generación bifásica en la cual el desfase ya correspondería a 90 grados. Aquí el desfase de 120 grados se respeta. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, también
como he comentado antes, en la línea de suministro, probablemente pues para tensiones fase-fase de 400 voltios, pues la instalación bifásica pues no tiene sentido. Pero pudiera ser que para instalaciones fase-fase de otros valores, por ejemplo 230 o incluso menos, pues ya la tensión bifásica tiene sentido, puesto que las intensidades de cálculo se disparan al trabajar con tensiones pequeñas. Aún así dejamos estos valores. Hemos visto que ya tenemos la posibilidad de repartir de forma bifásica. Lo que vamos a hacer va a ser copiar esto y voy a establecer una alimentación bifásica para verlo. Vamos a copiar ese subcuadro, pinchamos aquí, en este botón, y lo trasladamos aquí. Ya tenemos aquí un subcuadro 2, que bueno, podríamos llamarle subcuadro 3. ¿Vale? Este subcuadro 3, como digo, voy a hacerlo a través de una distribución bifásica. Pincho aquí, selecciono la nueva distribución y acepto. Bien, al aceptar, claro, el programa detecta incongruencias. Por ejemplo, yo aquí tengo una agrupación trifásica. Pues claro, eso ya no puede ser. Cuando aguas arriba ya solo tengo dos fases. Pues nada, pincharía aquí y bifásica. Y lo mismo con los circuitos. Vemos que es secuencial. Los circuitos, de nuevo, detecta que hay circuitos trifásicos en este caso. Lo vemos aquí, mediante este esquema, ¿no? 3 fases, neutro y tierra. Bien, pincharíamos. Yo tengo introducida un receptor de corriente trifásica de 10 kilovatios. Vamos a convertir esto en bifásico o incluso vamos a hacer una copia. Y sobre esta copia, pues introduciría mi nuevo receptor bifásico de 10 kilovatios. Vale, aquí lo único que tengo que darme cuenta es de que la alimentación es bifásica, si no me dará un error el programa. Bifásica, la distribución aquí la hago con dos fases, acepto y ya me desaparecería el error. Vemos aquí los iconos correspondientes a dos fases y tierra. Y aquí lo mismo podríamos hacer. Edito, copio, bifásica, dejo la misma potencia y acepto. Y aquí cambio las dos fases y acepto. Bien, pues ya tendría pues unos receptores alimentados de forma bifásica. Al calcular, pues bueno, en estas líneas seguramente tenga errores por esas nuevas especificaciones que yo le he dado. ¿Vale? Pues bueno, aquí lo interesante es ver pues cómo la intensidad, claro, en la intensidad I sub B, la intensidad de cálculo, una línea trifásica de similar potencia, vemos que es 15,19 y en la línea bifásica ya elevaría la intensidad a 26,32. Aún así estaría por debajo de si esta alimentación fuese monofásica. ¿De acuerdo? Bueno, con esto también en el caso de que esta obra la hubiésemos calculado por fases, pues se habilitaría el reparto en esas dos fases. Lo vamos a ver. Si yo pinchase aquí y le digo por fases, o sea, ya voy a establecer yo mi propio equilibrio. En estas líneas bifásicas vemos que ya tendría la posibilidad de seleccionar el tipo de fases, ¿no? Vale, aquí es que lo tengo inhabilitado porque aguas arriba ya tengo con RS. Vale, aquí no me permitía acceder a esa selección puesto que ya desde arriba ya estoy con RS. Aquí en RS sí que podría establecer esa alimentación con las dos fases que selecciono. Si selecciono TR, pues bueno, automáticamente las líneas bifásicas que cuelgan aguas abajo corresponderían también a TR. ¿Vale? Bien, esto, por supuesto, en el cálculo, en estas líneas tendría alimentación en R y en T, ¿vale? En el diagrama que vemos abajo. Esta teníamos RT, RN, RN y las bifásicas con sus fases. Vale, hemos visto el primer módulo, líneas bifásicas. Vamos a ver el segundo módulo, que sería implantación.
Bueno, si tenéis alguna duda, lo bueno es que utilicéis el chat o el tema de preguntas, el panel de preguntas, y sobre ese panel pues me vais formulando las preguntas y al final de la sesión pues las vamos solucionando. Bien. El segundo módulo correspondería al módulo de implantación. Para ello, de nuevo, voy a abrir una obra de ejemplo, archivo abrir. Bien. Y vamos a pinchar en local público pequeño. Vale. Este local público pequeño corresponde pues, a un cuadro de un local pequeño. Vemos que en este caso sí que tengo activado el cálculo por fases, puesto que aquí tengo señalado las fases que alimentan cada circuito. Si nos vamos a implantación, que es el módulo que vamos a ver ahora, pues vemos que ya dispone de un ejemplo de una distribución en planta de las cargas y mecanismos. Cargas, mecanismos y también pues una distribución de la puesta a tierra, de los electrodos de puesta a tierra mediante conductor entero horizontal, las picas en las esquinas y unas arquetas de puesta a tierra. Bien, actualmente estamos por la versión 2015.m y este módulo permite la incorporación de esta serie de elementos, ¿vale? Elementos de tomas, elementos de mecanismos, elementos de puntos de luz, en fin, para distribuir en planta esa distribución. Permite también la incorporación de plantillas. O sea, yo aquí podría incorporar un nuevo plano, ¿vale? Decir, darle un nombre y en este nuevo plano podría introducir una plantilla en DXFDWG. Bien, vamos a hacerlo. Pincharíamos aquí en este icono, pinchamos en el más y ahora buscaríamos esa plantilla en DXF, que yo en este caso la tengo aquí, planta baja. Bien, acepto. Bien, estas son las capas que detecta esa plantilla, acepto y ahora la mostramos. La centramos, ¿vale? Y ya sobre esta plantilla de XFDWG pues incorporaríamos pues nuestros iconos correspondientes a tomas y lo que sea. Bien, decir que este módulo va a sufrir una gran actualización en el siguiente parche o en los próximos parches, puesto que aquí, que ahora mismo únicamente hacemos dibujo, posteriormente lo que vamos a asignar es a estos dibujos le vamos a asignar circuitos. Vamos a tener la posibilidad de asignarle circuitos y asignar cuadros. También en esta vista podemos introducir cuadros correspondientes a estos iconos, cajas de protección y medida, cuadros secundarios de mando y protección, cuadro general de mando y protección, y el programa, mediante esa asignación de cuadros y circuitos, realizará también el cálculo de los circuitos. También decir que, bueno, aquí realizamos una distribución real de esos receptores, con lo cual el cálculo de caída de tensión se realizará un cálculo de caída de tensión por tramos de forma parcial en función de la intensidad que circula por cada tramo y también el cálculo de las intensidades en los nudos. Por supuesto, habrá la posibilidad de seleccionar las canalizaciones y permitir el cálculo de canalizaciones compartidas, ¿vale? Aquí pues definiremos canalizaciones de esta manera, que en el nuevo parche pues podremos editar aquí el tipo de canalización, de manera que el programa también detectará que sobre esta canalización existen varios circuitos y de esa manera pues podrá dimensionar la canalización en función de la capacidad de cables que vaya a ir por ella. Vale. También permitirá el cálculo de redes malladas y en anillo, redes malladas o en anillo. Bien,
no me voy a extender más en este porque ya os digo que lo fuerte vendrá seguramente en el próximo parche. Vale, conexiones especiales a tierra. Sería el siguiente módulo. Bien, conexiones especiales a tierra nos referimos con esto a la posibilidad de calcular instalaciones que no sean TT, ¿vale? Sabemos que cuando enganchamos a una red de suministro la conexión tiene que ser TT, pero bueno, si partimos de un transformador de abonado, ya en cualquier parte de la instalación podríamos cambiar ese régimen de neutro. También podemos calcular desde el inicio con un régimen de neutro diferente. Vale. Vamos a abrir una obra de ejemplo de nuevo, ¿vale? Me gusta abrir las obras de ejemplo porque, bueno, ya que están, pues las abrimos. Correspondiente a un bloque quirúrgico con 8 quirófanos. ¿Vale? Bien, aquí vemos, pues bueno, una instalación en la cual se ha introducido de inicio un esquema conexión a tierra TT. Lo podemos ver aquí. Perdón, aquí. ¿Vale? Esquema de conexión a tierra, TT, neutro a tierra. Ya os digo que podríamos comenzar con un sistema de conexión diferente, con un esquema de conexión a tierra diferente. El TNS, el IT con neutro aislado o el IT con neutro impedante. ¿Vale? Faltaría el TNC, en el cual el neutro y cada conductor de protección es el mismo cable, que ese falta por implementar. Pero bueno, de momento ahora mismo tenemos esto. A falta de ese que nos queda, tenemos el resto de esquemas de conexión a tierra. Podríamos comenzar de inicio con un régimen de neutro diferente o también a través de un transformador de aislamiento, como es en esta obra, cambiar el régimen de neutro. Aquí tengo un transformador en baja tensión en el cual en sus características le he incluido que a partir de ese transformador pues tenemos un régimen de neutro IT con neutro aislado. ¿Vale? En este nuevo régimen de neutro IT tengo que dar el valor de las resistencias de las masas. En este caso, de la resistencia puesta a tierra a las que están conectadas los receptores, puesto que el neutro estaría aislado. Bien, la elección de los esquemas de conexión a tierra pues se decide en función de las características que yo quiero implementar en mi instalación, ¿no? El régimen IT, como sabéis, pues es un régimen que posibilita la continuidad del servicio eléctrico aun habiendo un fallo, un defecto a tierra, ¿no? Ese fallo hace que no haya ninguna protección que salte y que la continuidad de servicio está garantizada. Por supuesto, ese fallo pues hay que corregirlo. Para ello pues existe aquí un dispositivo permanente de control, permanente de aislamiento, que en caso del primer fallo pues se activaría y daría esa alarma. El cálculo, pues bueno, el programa realiza el cálculo de las protecciones de los dispositivos de protección frente a contactos directos e indirectos. Ello dependerá del esquema de conexión a tierra seleccionado. Por ejemplo, en esta línea yo tengo un dispositivo de protección frente a contactos directos e indirectos a través de este diferencial. ¿Vale? Si yo compruebo esta obra, pues en el cálculo de ese dispositivo, de esa comprobación, si pincho aquí encima, hay un cálculo aquí que es protección frente a contactos indirectos. De acuerdo al régimen del que se alimenta, que es un régimen TT, el programa establece el bucle de defecto que se produce en ese receptor, que esquemáticamente correspondería a este esquema, en el cual pues, se calculan las resistencias que entran en juego en ese bucle, como son las resistencias de los conductores de protección, aparte de la resistencia del neutro. Bien, aquí se realiza el cálculo, el sumatorio de esa resistencia, en este caso del conductor de protección, el que va por la derivación y el que va por el propio circuito. Se calcula la intensidad de defecto
y a partir de esa intensidad de efecto, pues se calcula un dispositivo que sea capaz de corregir esa intensidad de efecto, o sea, de hacer saltar en caso de esa intensidad de efecto. En este caso, el dispositivo seleccionado es un dispositivo diferencial, un dispositivo de protección de corriente diferencial residual, que son los obligatorios en caso de seleccionar un esquema de conexión a tierra TT. Aquí se ve la comprobación, en fin. En caso de un IT, pues el diferencial nos lo podríamos ahorrar, como es en este caso. Yo tengo un esquema de conexión a tierra IT y aguas abajo yo no tengo ningún diferencial. Es el propio magneto térmico, en este caso, el que me protege frente a contactos indirectos. O sea, yo calculo, de nuevo aparecería la comprobación. En este caso, la alimentación se hace mediante un IT, el bucle cambia, el bucle en el primer defecto se debe a las propias corrientes parásitas de los cables, con lo cual que provoca una intensidad de defecto, un bucle de defecto, perdón, y a su vez una intensidad de defecto. Calculamos ese bucle, de nuevo calculamos la intensidad de defecto, que como vemos es muy pequeña, ¿vale? Con lo cual al comportamiento del primer fallo, pues no hay peligro, pero el problema es si, no habiendo solucionado ese primer fallo, se produce otro simultáneamente. Entonces, aquí es el comportamiento al segundo fallo. Ya debido al primer fallo ya tengo algo que está a tierra, se produce un segundo fallo, hay otro receptor que se encuentra a tierra, entre los dos se produce un nuevo bucle, que ese sí es peligroso. En este caso, se calcula de nuevo la intensidad de defecto y lo vemos aquí, intensidad de defecto de 205 amperios, o sea, una intensidad de defecto importante, y se comprueba si existe algún dispositivo en el circuito que me pueda solucionar esta intensidad de efecto. En este caso, es el propio magneto térmico el que saltaría en caso de que se produjese esta intensidad de defecto. O sea, el magneto térmico en este caso me cumple también como dispositivo de protección frente a contactos indirectos. Bueno, como hemos visto el IT, también tendríamos la posibilidad del TNS, en el cual también podríamos ahorrarnos los diferenciales, y el IT, la variante con neutro impedante. Como vemos, está todo perfectamente justificado en estos listados de justificación. Bien, ahora pasaríamos ya al siguiente módulo, que es el de diseño de cuadros eléctricos. Bien, el diseño de cuadros eléctricos se ha habilitado una pestaña, lo vamos a ver aquí. Voy a abrir una obra, ¿vale? Archivo, abrir. Vamos a abrir una obra muy sencillita. Esta no la tengo como ejemplo. La tengo, vamos a ver. 0.28 creo que es. Bien. Vale. Tenemos dos módulos que la verdad que son se complementan, ¿no? Los dos módulos que tenemos, que es el de diseño de cuadros eléctricos y el de cálculo de embarrados y líneas puente, ¿vale? Entonces, para ello se ha habilitado aquí una pestaña denominada cuadros. Bien, aquí en cuadros, fijaros que el programa me permite realizar una envolvente, diseñar una envolvente. Bien, esto es muy sencillo, ¿vale? Aquí ya tengo un ejemplo hecho, pero bueno, esto únicamente sería darle aquí al botón de añadir una envolvente, le daríamos una referencia, pues cuadro 1, un ancho, ¿vale? En este caso el que yo había establecido tenía un ancho de 360, el número de módulos verticales,
que en este caso es 1, 2, 3, 4 módulos, digamos que las envolventes, lo que es la altura, se mide en la configuración de módulos verticales que dispone. Cada módulo vertical cuenta con una altura de 50. Entonces, en este caso sería una envolvente con 4 módulos por 50, pues una altura total de 200 milímetros. De esta manera, pues nosotros dibujaríamos una envolvente o una nueva envolvente. Sobre esta envolvente podremos establecer compartimentos separados, ¿vale? Podríamos establecer un compartimento que las casas comerciales así lo tienen, y podríamos establecer también carriles DIN en los cuales se van a ir acoplando la diferente aparamenta modular. Carriles, las dos opciones que nos piden son, los dos parámetros serían la altura de ese carril, que normalmente suelen ser de 35, y el número de módulos horizontales. O sea, digamos que lo que es el ancho de la diferente aparamenta se mide en módulos horizontales. Acepto y establecería la distribución, pues, de mis carriles, sobre los cuales irán acoplados la aparamenta modular. En fin, lo que es la implementación de esa envolvente nueva es muy sencilla. Yo aquí ya la dibujaría y ya sobre esta paramenta podría sobre esta envolvente, perdón, podría trasladar la paramenta. Bien, ¿qué es lo que he hecho en este ejemplo? Bien, digamos que yo en el esquema unifilar correspondiente a mi cuadro, si volvemos aquí al esquema unifilar, yo el cuadro lo establecería en este embarrado. En este embarrado yo tengo una paramenta de entrada que correspondería a este magneto térmico y a este diferencial. Y tendría también una paramenta de salida correspondiente a los circuitos, que serían estos tres magnetotérmicos. Esta jerarquía, vale, se traslada a la pestaña de cuadros. De manera que yo, al pinchar aquí en añadir, puedo añadir toda esa paramenta. Lo vamos a ver. Vamos a borrar esto. Después lo volvemos a abrir. Vamos a hacer una copia para no perder la obra. Copiar. Bien, vamos a cuadros. Borramos toda la paramenta y borramos los puentes. Vale. Tendríamos la envolvente que la hemos definido como hemos visto anteriormente. Fijaros que se activa este icono, añadir. Al añadir, yo tengo la jerarquía de toda la paramenta del esquema unifilar. Yo tengo un magneto térmico de entrada, un diferencial hijo y después mis tres circuitos, mis tres magnetotérmicos. Lo más sencillo, yo creo que es incluirlos todos de una vez y después moverlos. Para ello está esta opción. Incluyo el térmico padre, magnetotérmico padre, y le incluyo sus hijos. Acepto y fijaros que yo me traslado toda esa paramenta, pues al carril DIN, por ejemplo, aquí. El programa ya me avisa de que está toda la paramenta introducida y a partir de aquí, pues yo, en el caso de tener otra envolvente, pues podría trasladarla, podría moverla con tan solo seleccionándolo y moviéndolo, ¿vale? En fin, esto no tendría mucho sentido, pero bueno, que sepáis que se puede mover toda esa paramenta y diseñar el cuadro de acuerdo a nuestros criterios. Vale, esto sería lo que sería el diseño de cuadros eléctricos. Por supuesto, aquí tengo toda la paramenta modular, en este caso. También podríamos implementar a paramenta de caja moldeada en función de nuestras especificaciones en el esquema unifilar. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el de industria general. Vamos a verlo ahora. En el cual correspondería también, en el cual tendríamos la posibilidad de visualizar una paramenta de caja moldeada. Vamos a verlo. Industria general. En esta obra de ejemplo vemos que
tenemos tres cuadros, tenemos este primer embarrado, que correspondería al cuadro principal, tenemos aquí un segundo embarrado que corresponde a su cuadro de oficina y tenemos un tercer embarrado que corresponde a su cuadro de almacén. Bien, si pinchamos en cuadros, vemos que esos tres cuadros se han trasladado. Cuadro principal, su cuadro de oficina y su cuadro de almacén. Para cada uno de ellos, yo he diseñado mi envolvente y he distribuido mi aparamenta. En el más grande, en el cuadro principal, podemos visualizar ese magnetotérmico de caja moldeada. Aquí he dispuesto tres carriles y he dispuesto también un compartimento en el cual, un pasillo lateral, en el cual he distribuido el embarrado, las barras de embarrado. Bien. Hemos visto lo que sería el módulo de diseño de cuadros eléctricos y vamos a enlazar ya con el cálculo de embarrados y líneas puente. Aquí vemos que hemos aprovechado un embarrado para realizar esas líneas puente. Vamos a ir poco a poco. Vamos a abrir de nuevo la obra anterior para partir de algo más sencillo y sobre eso vamos a verlo. Bien, el programa en el parche L salió también la posibilidad de calcular los puentes. Y así ya enlazo con el nuevo módulo de cálculos de embarrados y líneas puente, que es un mismo módulo. Si nos fijamos en el cuadro de nuevo, vamos a borrar esta envolvente para no marear mucho. Vemos que tenemos distribuidos los puentes. Estos puentes son entre aparamenta. Está definida entre aparamenta. O sea, yo tengo aquí tengo el magnetotérmico de cabecera, el diferencial, tengo un puente realizado mediante cable, mediante su conductor neutro y mediante su conductor de fase. Fijaros que este cable va por detrás, en este caso. Ahí vemos que se ilumina. Tengo el cable desde la borna de salida a la borna de entrada del diferencial. Lo mismo para la fase. En el diferencial, de nuevo, tengo un cable que parte de la borna de salida del diferencial y va puenteando la borna de entrada de los tres magnetotérmicos hijos. Lo vemos aquí puenteado. Lo mismo para el conductor de fase, la borna de salida y la borna de entrada para cada uno de los magnetotérmicos. Aquí vemos la visualización de esos puentes. Eso se puede añadir mediante estas herramientas. O sea, estas líneas, estos puentes, se pueden realizar mediante estas herramientas. Seleccionando el color y distribuyendo o capturando esos nudos que me proporciona el programa y definiéndolos. En el unifilar tenemos el cálculo propiamente dicho. O sea, yo en el unifilar, si vuelvo al unifilar, aquí lo vemos esquemáticamente, cómo irían distribuidos esos puentes. Y volviendo al unifilar, lo que voy a hacer va a ser calcularlos. O sea, qué sección de cable necesito. Para ello, si edito esta línea, tenemos aquí este cuadro. O sea, en esta línea, que corresponde a esta, la que tengo seleccionada, vamos a permitirme que lo desplace para que lo veamos. Bien, yo en esta línea lo que voy a hacer es calcular los puentes correspondientes a los puentes entre la propia paramenta que se produce aquí y los puentes que se producen entre este diferencial y la paramenta hija. Para ello lo que hago es habilitar este check, líneas puente del cuadro en pie, puesto que yo podría tener también puentes en cabecera de la línea. O sea, digamos, nosotros llamamos esto líneas puente de la cabeza y líneas puente del pie, ¿vale? Digamos, fijaros que aquí esta línea está separada físicamente, o sea, estos cuadros
Están separados físicamente por esta canalización. Aquí únicamente solo tendrían sentido los puentes correspondientes al pie. En estas líneas puente del cuadro en pie, puedo habilitar dos puentes. Si pincho en la edición, puedo habilitar el puente entre aparamenta, o sea, el que se produce entre el térmico y el diferencial, y el puente de salida, el que se produce entre el diferencial y los térmicos de abajo. Es estos dos checks que tengo aquí. Para cada uno de ellos establezco la longitud, una longitud, y establezco el cable y establezco el método de instalación. Yo aquí en el método de instalación he optado por un método de instalación tipo F. Aquí cada uno pues establece un criterio de método de instalación para el interior de un cuadro eléctrico. Nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar cualquiera de ellos, cualquiera que aparecen referenciadas en la norma, en la 20460, tipo A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G. En fin, los más usuales que yo he visto que se emplean para designar el método de instalación en el interior de un cuadro corresponderían a los métodos B1, al método C y al método F. Esos son los que yo he visto como métodos usuales para referenciar el tipo de instalación que hay en el interior de un cuadro eléctrico. En este caso he optado por el método F. Incorporo una disposición en el mismo plano tocándose, sobre escaleras o abrazaderas y en contacto. ¿Vale? Más o menos el pictograma correspondería a este dibujo. Vale, acepto, ya tendría establecido ese cálculo de los puentes y al calcular, pues se habilitaría un listado de comprobación correspondiente a esos puentes. Lo tenemos aquí, líneas puente del cuadro en pie. De nuevo, ese cable debe tener una sección que esté por encima de la intensidad que circula por la línea. Vale. Bien, fijaros que este puente lo he realizado mediante la conexión de cable. También podría aprovechar la definición de un embarrado. Podemos abrir una obra, que sería esta. Vale. Esta. Es la misma obra, lo que pasa es que he aprovechado el cálculo de un embarrado que en este caso puede ser excesivo, pero que nos va a servir para ver esta situación. Si nos vamos a cuadros, fijaros que yo aquí he aprovechado el cálculo de un embarrado. Lo vemos aquí. Yo aquí es la misma obra, lo que pasa es que lo he distribuido de una manera diferente. Lo que hago es, bien, del magnetotérmico padre puenteo con el diferencial, pero para ahorrarme sección de cable, que no longitud, para ahorrarme sección de cable, lo que hago es a cada uno de los magnetotérmicos hijos le calculo su propio puente, aprovechándome de ese distribuidor eléctrico, de este embarrado. Bien, fijaros que aquí el cable por el cual va a circular toda la intensidad es este. Cada uno de estos cables correspondería a la intensidad de los circuitos, de sus propios circuitos. ¿Vale? Bien, ¿esto cómo se haría? Bueno, aquí en el unifilar hemos visto que aparte de calcular esos puentes, también puedo calcular un embarrado. Entonces, aquí en el embarrado, fijaros que yo tengo aquí la posibilidad de calcular un embarrado. Al pulsar en editar, pues me va a pedir parámetros para el cálculo de ese embarrado. Bien, aquí tenemos una introducción, tenemos la instalación de ese embarrado, podemos seleccionar el método de instalación, el tipo de conector, el medio en el que se instalan las barras, el número de barras por fase, la orientación del embarrado, la separación entre barras, esto correspondientes a parámetros de instalación.
los soportes, cómo van configurados los soportes, número de soportes, separación, altura, resistencia mecánica, en fin, toda una serie de parámetros que después nos van a posibilitar realizar los cálculos justificativos y si una sección cumple o no cumple, tanto mecánicamente como eléctricamente. Bien, las barras, el tipo de material, la superficie y lo más importante, o lo que yo considero más importante, que es la sección de esas barras. En este caso, por una sección pequeña, de 1 por 0,5. Bien, definido el embarrado, acepto, el programa, como siempre, me muestra un listado justificativo de ese embarrado. Compruebo, pincho aquí encima y tengo aquí este listado. Dimensiones y solicitación de esfuerzos del embarrado. Aquí es donde se justifica, pues si esa sección y esa separación de los soportes es admisible o no. Pues bueno, sección mínima para la intensidad de cálculo, incremento de temperatura para la corriente de cortocircuito, resistencia mecánica de los soportes, vemos que van cumpliendo las cosas, resistencia mecánica de las barras, deformación de las barras, frecuencia de resonancia intrínseca. Vale, en definitiva, pues vemos que las dimensiones pues son admisibles para la intensidad que va a recibir ese embarrado. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que hago es aprovecho ese embarrado para definir mis líneas puente. En este caso, he definido líneas puente, como antes, entre paramenta y de salida, y en cada circuito interior también he definido mi línea puente de entrada. O sea, si yo pincho aquí encima, vemos que yo aquí se habilita una línea puente del cuadro en cabeza. O sea, sería la línea puente de entrada a este magnetotérmico. De nuevo, tendría que establecer los datos de longitud, tipo de cable y tipo de método de instalación. Bien, con todo ello, hemos visto que en cuadros, pues aprovecho ese embarrado. Si saco el plano de esta obra, de la envolvente, correspondiente a la envolvente, vemos que esto aparecerían una tabla con la referencia en detalle de sus puentes. Pinchamos aquí en envolventes, le decimos todos estos detalles que salgan, acepto y acepto. ¿Vale? Y aquí se vería se verían referenciados los puentes. Bien, tenemos unas etiquetas que corresponderían a las protecciones y tenemos la línea puente de entrada y la línea puente de salida. La línea puente de salida de este térmico es de 6, que corresponde, es el mismo puente de salida, de entrada del diferencial. El puente de salida del diferencial también de 6, pero después cada uno de los puentes correspondientes a cada térmico ya corresponderían a 1,5. En el caso de que de no disponer el embarrado, pues ese puente tendría también que ser de 6. ¿Vale? Y aquí también una tabla de referencia del embarrado. Vale. Bueno, con eso ya habíamos también visto los módulos de diseño de cuadros eléctricos y el cálculo de embarrados y líneas puente. Bien, ahora voy a dar paso a mi compañero Miguel, que os va a mencionar los 3 módulos que faltarían, que son los sistemas avanzados de puesta a tierra, esquemas multifilares y fotovoltaica. Bueno, buenos días. Voy a continuar yo con esta presentación. Entonces, el siguiente módulo que vamos a ver es el de sistemas avanzados de puesta a tierra. Este módulo está pensado para poder realizar la definición de la resistencia de puesta a tierra, que habíamos visto que en el módulo de las conexiones especiales de puesta a tierra. Entonces lo que vamos a hacer es acudir a esta ventana que habíamos visto en la cual se seleccionaba el esquema de conexión a tierra
y como comentaba mi compañero, era necesario definir la resistencia de la puesta a tierra, tanto de las masas como del neutro. Entonces, en primer lugar, aquí en el cuadro tenemos la opción de introducir el valor directamente si ya lo conocemos, o de elegir el resto de opciones que permite el desplegable. El programa ya incorpora, sin necesidad de adquirir ningún otro módulo, la definición de la puesta a tierra según el método que propone la ITC BT18, y lo que se añade, el componente extra de este módulo, son las opciones de realizar este cálculo mediante la normativa del IE Cubo, la norma 80-2000, y el método de cálculo de UNESA. Entonces, vamos a empezar viendo el primero. Al pulsar encima de este método de cálculo, se nos despliega una ventana tipo de los módulos que intentamos seguir. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos una descripción de lo que va a hacer este módulo, y ya pasaríamos a las siguientes etapas en las cuales realizamos la descripción de la instalación de puesta a tierra. La primera de las etapas haría referencia a las condiciones generales, en las cuales tenemos que elegir el método de cálculo que vamos a utilizar. En concreto, tenemos tres métodos de cálculo. El simplificado, en el cual, si disponemos de una cantidad de datos menor, deberíamos acudir a este método, ya que nos va a pedir menos información acerca del terreno y de la puesta a tierra en sí. Y luego tendríamos el método homogéneo, el método completo, en el cual tenemos las dos opciones. En primer lugar, podemos calcular la instalación si tenemos un terreno homogéneo, y si tenemos dos estratos y picas verticales que van a atravesar estos dos estratos, pues deberíamos elegir la tercera opción. Vamos a ver las tres, pero en primer lugar vamos a ver el simplificado. Aquí en segundo lugar lo que se debe introducir es el tiempo de duración del fallo. Tenemos dos opciones. Escoger la primera, en la cual nosotros introduciríamos el tiempo que va a durar ese defecto. Podemos introducir un valor superior si queremos irnos por el lado de la seguridad, o escoger que el programa tome automáticamente el tiempo que va a tardar en saltar la protección correspondiente. Entonces aquí haríamos un ajuste más fino. En tercer lugar, tendríamos un campo en el cual introducimos un factor por previsión de crecimiento futuro de la instalación, en la cual sobredimensionaríamos toda la instalación. Y luego ya haríamos referencia al número de líneas de transmisión, número de neutros de distribución y la resistencia de esos neutros de distribución y líneas de transmisión. O sea, aquí la norma te da una impedancia equivalente al circuito previo de la instalación, en el cual pues, nosotros deberíamos conocer cuál es el suministro a nuestra instalación e introducir las características de esta línea previa. En todo momento vemos cómo podemos acceder al modelo de cálculo. Aquí tendríamos el listado justificativo de la puesta a tierra, en la cual aparecen desglosados tanto la fórmula que se ha utilizado como los valores que se introducen. Aquí, como vemos, estamos viendo la formulación simplificada de Sverag. Como vemos, tenemos una serie de parámetros mucho menor que si escogiéramos el método completo. En este caso, haríamos uso de las ecuaciones de Svarth, en las cuales se realiza un desglose más pormenorizado de todos los cálculos. Entonces, bueno, de cara a la introducción de datos, pues vamos a continuar con el método simplificado, y luego, si nos da tiempo, acudimos a este listado. La siguiente de las etapas haría referencia al terreno. Entonces, aquí debemos introducir tanto la resistividad. Tenemos un asistente del cual nos da unos valores tipo, pero que nosotros podemos editar en todo momento. Y también tenemos la posibilidad de incluir una capa de aislamiento superficial que nos mejore la seguridad de las personas. Al final, lo que vamos a querer calcular mediante este módulo es las tensiones que se producen, las tensiones de paso y de contacto que se producen en el interior, por ejemplo, de una subestación eléctrica, o en las inmediaciones de las zonas donde se produce la descarga de estos defectos, y comprobar que la seguridad de las personas se garantiza. De este modo,
aquí vemos como en caso de tener un terreno homogéneo, únicamente tendríamos una sección homogénea, pero si nos venimos al método de dos estratos, en el terreno comprobamos cómo las picas atravesarían estos dos estratos. Aquí tenemos la opción de incluir picas o no. Estas opciones se verían en la siguiente de las etapas, en las cuales definimos la malla enterrada propiamente dicha. Aquí tendríamos que definir las propiedades del conductor, definiendo el material, la sección, la longitud máxima en el eje X y en el eje Y, la longitud total del conductor en caso de que realicemos un mallado interior, la distancia máxima entre cada uno de los cables y la profundidad a la que se colocan los conductores. También tendríamos la posibilidad de de incluir en el cálculo picas colocadas en las esquinas o en el perímetro de esta puesta a tierra, las cuales nos van a afectar al cálculo de la resistencia mutua entre el terreno y el conductor enterrado. Y aquí, como vemos, haríamos referencia a las picas, al número de picas que vamos a colocar y a la longitud y el diámetro de cada pica. O sea, este check haría referencia únicamente a si están colocadas por el exterior o, si no está marcado, estarían uniformemente distribuidas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos introducido todos estos valores, veríamos cómo al final lo que queremos es obtener el valor de la resistencia de puesta a tierra en función de la resistencia R1 de la malla, la resistencia total de las picas y la resistencia mutua entre las picas y la malla. Al final, haciendo un desglose de cada una de estas ecuaciones, en las cuales se tendrán en cuenta las longitudes de los conductores, factores de corrección y resistividades del terreno que está atravesando, obtendremos el valor final de la resistencia, que sería esta RG, que se vería trasladada al exterior. Estos 55,92 sería el valor que obtendríamos para la resistencia de las masas. Del mismo modo, procederíamos para calcular la resistencia del neutro de alimentación y al final pues, obtendríamos estos valores que, como ha dicho mi compañero, se utilizarían para obtener el bucle de defecto. Por último, tendríamos el método de cálculo según UNESA. Este método hemos intentado mantener el diseño del módulo de manera que las etapas se mantengan. Este método se basa en una serie de ensayos que se realizaron a unas configuraciones tipo, en las cuales generan una serie de tablas en las cuales el usuario se puede basar a la hora de realizar el cálculo. Entonces, nosotros lo que tendremos que hacer aquí es definir las condiciones de la instalación, del terreno y de la malla, y al final, en función de la configuración que escojamos, obtendremos el valor de la resistencia del conjunto. Entonces, rápidamente, aquí en primer lugar, lo mismo que habíamos hecho para el método del IE cubo, podemos seleccionar la duración del fallo manual o que el programa coja la que desea, la apropiada, la tensión máxima admisible de la instalación, la tendríamos que introducir aquí. En cuanto al terreno, tenemos de nuevo un asistente para la resistividad y podemos indicar si vamos a realizar esa comprobación de seguridad de las personas únicamente en el exterior, o vamos a considerar que hay un acceso en el cual, en el momento en el que una persona vaya a acceder, por ejemplo, a una subestación, cada uno de los pies, en el momento en el que está dando el paso, se coloque encima de un terreno con una resistividad diferente. Eso producirá diferencias de potencial que pueden generar corrientes a través de la persona. Entonces, toda esa serie de características las tienen en cuenta las tablas y el cálculo, y nosotros deberemos introducirlas aquí. Del mismo modo que habíamos introducido en el otro método la instalación de enlace, aquí tendríamos que definir la resistencia y la reactancia del cable que nos va a llegar desde la instalación hasta el conductor enterrado. ¿Vale? Nosotros hemos colocado unos valores típicos. Por último, deberíamos seleccionar cuál es la configuración tipo que vamos a escoger. Tenemos tres tipos: una configuración cuadrada, otra rectangular y una última longitudinal, en las cuales podemos ir introduciendo las dimensiones que establece pues las tablas, el ancho y el alto, digamos, y la profundidad a la que se coloca. Sería medio metro o 0,8. También podemos seleccionar la inclusión de picas
en las esquinas o en los tramos intermedios y la longitud de estas picas. Al final lo que tendremos es, como hemos dicho, el acceso a una tabla con una configuración tipo en la cual, en función de la profundidad del número de picas, obtendremos el factor de la resistencia que multiplicado por la resistividad será el que nos dé el valor de la resistencia de puesta a tierra. La tensión de paso y la tensión de contacto para garantizar la seguridad de las personas vendrán en función de estos factores que se comprueban en el listado justificativo. Entonces, respecto a la resistencia de puesta a tierra, vemos como el cálculo es sencillo, todo el cálculo es interno a este factor, es intrínseco al factor, que ya nos lo da la normativa calculado, y entonces al final lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la resistividad del terreno. Una vez hemos introducido esta puesta a tierra, vemos cómo nos cambia el valor de la resistencia, y cuando realizamos lo damos a comprobar y comprobamos el listado justificativo, vemos el desglose de los cálculos que se han realizado. Aquí tenemos de nuevo el acceso a la resistencia de puesta a tierra, y a continuación vienen la determinación de las corrientes máximas que se producen y de las intensidades admisibles por el cuerpo. Entonces, en primer lugar se determinan las corrientes máximas que se van a producir. Tendríamos las tensiones admisibles por el cuerpo humano, las tensiones de paso que se producen en la instalación y la tensión de contacto. Entonces, una vez que tenemos todos esos valores, lo que comprobamos es que los valores admisibles por el cuerpo humano sean mayores que los valores que se van a producir en la instalación, y por tanto la seguridad de las personas se vea garantizada. Y esto sería todo en cuanto a los sistemas de puesta a tierra. Nos quedarían dos módulos por ver. El primero de ellos sería el de los esquemas multifilares, que para ello lo que vamos a hacer es abrir uno de los ejemplos. Es el local público pequeño. Los ejemplos, los cargo todos. Local público pequeño. Abro este ejemplo porque para realizar la publicación del plano del esquema multifilar es necesario haber configurado la instalación previamente, de manera que hayamos elegido la opción por fases. Entonces, una vez nos hemos venido aquí al cálculo de las intensidades por fases, en lugar de equilibrado hemos definido por fases, ya tenemos una distribución de las conexiones que se establecen entre los diferentes elementos de la instalación. Entonces, si nos venimos a planos, aquí tenemos una serie de opciones. Ya habíamos visto la publicación del plano de las envolventes. Si generamos un nuevo plano, aquí nos aparecerá una opción que es el esquema multifilar. Recalcar que en caso de tener activada la opción de cálculo equilibrado, esta opción no nos aparecerá. O sea, no tendremos una distribución de las líneas y no se podrá publicar el plano. Entonces, muy importante, si queremos sacar el esquema multifilar, previamente hay que configurar la instalación por fases. Entonces, una vez que escogemos el esquema multifilar y aceptamos, se genera el esquema multifilar de la instalación, en la cual se comprueba cómo se realizan las conexiones entre los diferentes elementos de aparamenta y entre los diferentes niveles de la instalación. O sea, aquí tendríamos el suministro, tendríamos un suministro trifásico con las tres fases, RST, el magnetotérmico principal con sus propiedades, vemos que es trifásico, y aquí tendríamos el diferencial que alimenta a las cargas. Tendríamos una carga de tomas trifásica, y las monofásicas conectadas a la fase R. Veíamos cómo venía la fase R en primer lugar, la fase R viene por aquí, fase y neutro, la fase S y la fase T. Si seguimos recorriendo el esquema, vemos cómo, aparte de esta agrupación que teníamos las agrupaciones monofásicas, las cuales se conectan del mismo modo, la R, fase R con el neutro, toda la paramenta y las líneas aguas abajo estarían conectadas a la fase R,
la segunda la fase S y la tercera la fase T. Entonces, de este modo, un poco podríamos realizar automáticamente, que era una de las preguntas que ha salido en el cuadro de preguntas, realizar un diseño automático de los puentes. Aquí lo veríamos, veríamos un esquema de las interconexiones que se realizan entre todos los elementos de la instalación. Entonces, de este modo podemos generar una publicación, podemos publicar un plano muy interesante de cara a que se realice la instalación como hemos diseñado en la oficina. Entonces, una vez que hemos visto esto, el plano de los esquemas multifilares, lo que vamos a ver es el último de los módulos, que sería la instalación fotovoltaica, y ya pasaríamos a contestar las preguntas que han ido saliendo. ¿De acuerdo? A ver que lo he publicado de nuevo. Bien, pues para generar una instalación fotovoltaica lo que tenemos que acudir es a cambiar el tipo de suministro. Actualmente la instalación fotovoltaica que plantea el programa únicamente tiene en cuenta instalaciones aisladas. Entonces, o sea, en próximos parches ampliaremos este rango de instalaciones conectadas y mixtas, pero por ahora lo que nos ha dado tiempo a desarrollar y publicar son las instalaciones aisladas, con o sin baterías. Entonces ahora vamos a ver cómo una vez que hemos cambiado el tipo de suministro, nos cambiaría la representación en el esquema multifilar y en el esquema unifilar, y para editar las propiedades lo que tendríamos que hacer es venirnos a este botón del cual nos desplegaría el módulo propiamente dicho. Entonces aquí, como siempre, tenemos una serie de etapas. La primera de ellas, una pequeña introducción que nos dice qué es lo que va a hacer el módulo, y a continuación pasaríamos a las condiciones generales. Esta es la etapa principal del módulo y en la cual se definen el 80% de las propiedades que intervienen a la hora de realizar el cálculo de este tipo de instalaciones. Entonces, en primer lugar tendríamos este cuadro, el cuadro de instalación, en el cual se tienen que definir el periodo para el cual se realiza el diseño, la energía demandada y el rendimiento energético. El periodo para el cual se realiza el diseño nos va a afectar al valor medio de la irradiación, el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal. Como es lógico, si se realiza una instalación para los meses de verano, esta instalación recibirá una cantidad de sol mayor que si se realiza para los meses de invierno. Entonces, esta consideración hay que tenerla en cuenta para no sobredimensionar la instalación. En caso de que elijamos la primera opción, un periodo anual, lo que se realizará es la media de todos los valores de irradiación a lo largo del año. En caso de que escojamos el periodo estival, lo que cogeremos es el mes de julio, que sería el más desfavorable para nuestra instalación, ya que se tienen más cargas por aire acondicionado. En el caso de realizar un bombeo de agua, los niveles suelen estar más bajos y hay que bombear venciendo una diferencia de altitudes mayor. Y en el caso del invierno, pues lógicamente se tiene una irradiación menor y nuestra instalación se verá perjudicada. Entonces, escogiendo la opción anual, el siguiente paso lo que tendríamos que hacer es definir cuál sería la energía demandada media a lo largo del día por la instalación. Para realizar este cálculo, lo que deberíamos hacer es el sumatorio de cada uno de los equipos que se disponen en la vivienda y multiplicarlo por las horas de uso que se tiene al día. Al final obtendríamos un valor que es para el cual nosotros vamos a realizar el diseño de la instalación. Para el siguiente parche ya hemos incluido un asistente de manera que este valor lo podamos introducir metiendo cargas individuales. Por último, tendríamos el rendimiento energético, en el cual va a tener en cuenta las pérdidas intrínsecas de la instalación. Aquí, como vemos, bueno, la norma nos determina que para instalaciones aisladas se debe definir un rendimiento energético en torno al 0,6, sería un 60%, pero que en caso de querer modificar este valor se debe justificar cuáles son las pérdidas que intervienen en este cambio. Para ello accederíamos a esta flechita azul, la cual nos permite modificar los valores de pérdidas que se producen en la instalación. En primer lugar,
tendríamos las pérdidas en el cableado. Para ello nosotros podemos introducir un valor que consideremos que es el que se va a producir en la instalación, o podemos dejar que el programa coja las secciones y longitudes introducidas en la instalación y realice las pérdidas que se producen por efecto Joule y demás pérdidas. Del mismo modo, con la temperatura podemos introducir las pérdidas por temperatura que se producen en los paneles, podemos introducir un valor manualmente o dejar que el programa calcule las pérdidas que se van a producir en función de la temperatura de la localización que hayamos escogido. El resto de pérdidas harían referencia a las pérdidas debidas al polvo y suciedad sobre los módulos, las pérdidas por dispersión de parámetros entre módulos. Esto quiere decir que aunque se escoja el mismo modelo y marca de paneles para realizar la instalación, por motivos constructivos siempre se produce una dispersión entre los parámetros de un módulo a otro y esto genera unas pérdidas que hay que tener en cuenta. Estos valores son típicos de las instalaciones y vienen recogidos en una tabla de la normativa y los hemos introducido, pero permitiendo al usuario que pueda modificarlos si considera que son excesivos o que se quedan demasiado cortos. Por último, tendríamos las pérdidas por reflectancia angular espectral que se producen en la superficie del panel y en caso de querer añadir otras pérdidas, dejamos este valor abierto para que lo pueda modificar el usuario. El siguiente de los cuadros haría referencia a la localización en la cual vamos a situar la instalación. Entonces, en primer lugar, podemos introducir la latitud y la longitud de la instalación en caso de que la conozcamos y en caso de que no, lo que tenemos acceso es a un asistente, el cual, en función de la provincia y de la localidad en la cual vayamos a realizar la instalación, nos devolverá la latitud y la longitud y el valor medio mensual de la irradiación sobre el plano horizontal en esa localización. Este valor va a tener en cuenta tanto la localización como el periodo para el cual estaremos realizando la instalación. Por último, tendríamos que configurar cuáles van a ser las condiciones de instalación, de orientación y de inclinación de los paneles. Entonces, para las condiciones de instalación lo que tenemos son tres casos. Tendríamos el caso general en el cual colocamos los paneles sobre unos soportes los cuales orientamos e inclinamos de la manera que nosotros consideremos oportuna. Tendríamos el método el caso de superposición, en el cual los paneles se colocan sobre el tejado aprovechando la propia inclinación del mismo, y el caso de integración arquitectónica, en los cuales utilizamos los propios paneles como material para realizar la cubierta del edificio. En caso de que seleccionemos el caso general, tenemos dos opciones. Permitir que el programa obtenga los valores óptimos. Estos valores óptimos son obtenidos de este modo. Aquí tenemos una ayudita en la cual, en función del periodo que hayamos seleccionado, nos va a dar que el beta óptimo, la inclinación óptima, va a depender de la latitud del emplazamiento y de añadirle una corrección en grados o restársela en función del caso que hayamos seleccionado. Esto sería en cuanto a la inclinación de los paneles respecto a la horizontal. En cuanto a la orientación, se considera que la orientación óptima sería aquella que está orientada al sur perfectamente. Entonces, en caso de que nosotros seleccionemos los valores óptimos, lo que tendríamos sería una orientación de 0 grados respecto al sur y para el periodo anual la latitud menos 10 grados nos daría la inclinación óptima para estos paneles. En caso de que seleccionemos el caso de superposición o de inclinación arquitectónica, no podemos obtener estos valores óptimos, ya que nos vemos obligados a realizar la instalación de los paneles en función de la orientación de la vivienda o de la industria, en función de la orientación del tejado en el que vayamos a utilizar, tanto en si colocamos estos paneles apoyados encima del tejado como si forman parte del propio tejado. Entonces, aquí lo que tendremos que introducir es la orientación de este tejado respecto al sur y la inclinación del mismo. No podremos modificar estos valores a nuestro gusto. Una vez que hemos seleccionado todas estas condiciones, lo que tenemos es que evaluar cuáles son las pérdidas por inclinación, orientación y sombras que se producen en los paneles. Para ello tenemos estos dos asistentes. El primero de ellos nos da
las pérdidas por inclinación y nos abre esta ventana en la cual vamos a realizar esta comprobación. Para ello, como vemos, en primer lugar hemos trasladado el cuadro de selección de las condiciones de instalación, orientación e inclinación, y abajo tendríamos el elemento de comprobación, que sería este diagrama que nos da la normativa. Entonces, en función del caso que escojamos, como vemos, la elipse que está más sombreada en grueso nos va a variar. Conforme nos movemos en el caso general, superposición, integración arquitectónica, se va remarcando una elipse diferente. Esta elipse hace referencia al porcentaje de aprovechamiento que la normativa obliga a que se deba de cumplir. Entonces, para el caso general, por ejemplo, lo que la norma nos dice es que se permite un 10% de pérdidas. De este modo, lo que nos vamos es al 90% de aprovechamiento, que sería este color verde, entonces el 100%, del 95 al 100 sería este tramo, y del 90 al 95 este tramo. Por lo tanto, el límite de aprovechamiento estaría en el exterior de este sector, por lo tanto, se remarca la elipse correspondiente. En segundo lugar, debemos fijarnos en este radio que va a hacer referencia a la orientación que tenga nuestros paneles. Entonces, si tenemos una orientación de 12 grados respecto al sur, vemos cómo el radio se nos va a modificar su posición hasta los 12 grados. La intersección entre la elipse de aprovechamiento máxima y del radio de la orientación nos va a dar dos puntos que están remarcados en rojo y que nos van a marcar los límites máximo y mínimo entre los cuales se debe colocar la inclinación de los paneles, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que la beta mínima, o sea, la inclinación mínima sería de 2,20 y la máxima de 59,32. Aquí tendríamos estos valores. Como este diagrama está diseñado para una latitud de 41 grados, lo que se hace es corregir estos valores para quedarnos con estos datos del final. Entonces, aquí tendríamos que para la inclinación en la localización de nuestra instalación, deberíamos realizar una inclinación de los paneles entre 0 y 56,67 grados. Entonces, aquí tenemos esta comprobación y vemos cómo los 28,35 se sitúan entre el rango máximo, el rango de valores permitidos, dándonos como resultado un factor de inclinación y orientación, FI, que será utilizado posteriormente en los cálculos, del 99,50%. Esto quiere decir que tenemos únicamente un 0,5 de pérdidas, que está dentro de lo admisible. Como vemos, estos valores se verán trasladados al exterior y en caso de que nos excedamos, si aquí introdujéramos 80 grados y que no cumpliéramos, el programa no nos dejaría salir. Si sí que cumplimos, pero cambiamos aquí fuera, aquí vemos cómo se nos cambia y vemos que no estamos cumpliendo, un 22,4% no es admisible, por tanto, deberíamos modificar las condiciones de nuestra instalación. En este caso, pues podríamos, como estamos en el caso general, podríamos modificar los soportes para orientar los paneles como nosotros quisiéramos. Por último, tendríamos las pérdidas por sombras. Para evitar estas pérdidas, lo que tenemos es este asistente, el cual hace referencia a un diagrama de trayectorias y de irradiación anual del Sol. O sea, este sería, digamos, las trayectorias del Sol a lo largo del año en el horizonte, y sobre este diagrama lo que deberíamos incluir sería una serie de objetos. Aquí, por ejemplo, voy a incluir un elemento que nos está produciendo unas sombras sobre los paneles, y aquí vemos cómo tenemos una serie de celdas referenciadas con una letra y un número y que debemos fijarnos en ellas a la hora de realizar el cálculo. Claro, el programa lo va a hacer automáticamente y ahora vamos a ver cómo, pero lo que hace es tomar cada una de estas celdas, hace referencia a un valor en una tabla que nos da la normativa, entonces accedemos a esa tabla con la letra y el número, en las filas la letra, en las columnas el número, y tendríamos un porcentaje de pérdidas debido al sombreado. Si tenemos la mitad de la celda cubierta, este valor será multiplicado por 0,5. Si tenemos un cuarto de la celda, el programa multiplicará este valor por 0,25
y al final el sumatorio de todas las contribuciones de las celdas que están ocluidas nos dará el valor de las pérdidas por sombras total. Entonces aquí, como vemos, tenemos la contribución de dos celdas y en el listado justificativo luego veremos cómo estas pérdidas se calculan. Vamos a acabar de introducir la obra y veremos el listado. Una vez hemos introducido estas condiciones, ya prácticamente todo el trabajo está hecho. La siguiente de las etapas sería configurar la distribución y configurar los paneles en sí. Para ello deberíamos realizar la configuración de los paneles. Tenemos una cantidad de paneles que vamos a colocar en serie para incrementar el voltaje de generación, una serie de ramas de paneles en serie que colocaremos en paralelo para incrementar la intensidad. Y por último, en caso de que tengamos un número de ramas muy elevado, podríamos agrupar estas ramas en una cantidad de grupos que nos darán como resultado el producto del número de paneles, de ramas y de grupos, el número total de paneles. Estos paneles multiplicados por la potencia nominal de cada uno de los módulos nos dará la potencia total de la instalación. Aquí, como vemos, lo que tenemos es la posibilidad de introducir el panel del fabricante que nosotros vayamos a utilizar. Todos estos valores de potencia nominal, temperatura de operación nominal, coeficiente de corrección, todos estos valores los da el fabricante en su catálogo y lo único que tendremos que hacer es introducir estos valores en el cuadro. La siguiente de las etapas haría referencia a los equipos complementarios de la instalación. En primer lugar, tendríamos la opción de incluir acumuladores en la instalación de manera que realicemos una instalación autónoma y que tengamos energía en las horas en las que no hay luz. Por ello debemos definir el voltaje de acumulación, la autonomía del sistema, que la normativa nos obliga a que como mínimo sean 3 días, y las propiedades de las baterías, la capacidad de descarga y el tiempo de descarga. A continuación tendríamos que definir las propiedades del inversor y del regulador de carga, que en caso de que no tengamos acumuladores desaparecerán, pues tendríamos un rendimiento y una potencia entregada y una potencia pico que será la utilizada para el cortocircuito. Por último, tendríamos la posibilidad de realizar una instalación la cual vaya a extraer de un pozo de bombeo una cantidad de agua que vayamos a bombear a un depósito de manera que ganemos en energía potencial y podamos aprovechar esta energía desaprovechada, pues, por ejemplo, elevando el agua a un depósito que luego se va a utilizar para riego o para utilizar en la vivienda o para lo que sea necesario. Bien, por último, la última de las etapas haría referencia a las propiedades del tramo, o sea, las propiedades del cable que vamos a utilizar para cada uno de los tramos. Entonces, aquí tendríamos las propiedades del tramo que une los paneles en serie, las propiedades del tramo que une las ramas que hemos colocado en paralelo y en caso de que hayamos introducido grupos, pues aquí nos aparecerá una nueva pestaña en la cual introduciremos las propiedades del tramo que une esos grupos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos las propiedades que ya tenemos para el resto de la instalación y por último pues el tramo del acumulador. Una vez hemos definido todas las propiedades, nos vamos al listado justificativo en el cual vemos cuáles son los cálculos que realiza el programa. En primer lugar definiríamos cuál es la potencia mínima necesaria para la instalación. Esta potencia tendría en cuenta la energía demandada por la instalación, el rendimiento energético y las condiciones de irradiación solar. Tendríamos la irradiación sobre el plano horizontal, que la corregimos en función del caso que hayamos seleccionado. Aquí tenemos este factor K, y en función de las pérdidas por inclinación y por sombras, que aquí las tenemos también desglosadas. Como vemos en CIPELEC REBT, todos los cálculos que se realizan son justificados tanto con los valores como por las fórmulas que se han empleado. Entonces, aquí tendríamos el desglose de las pérdidas por inclinación, por sombreado y aquí, como veíamos, la tabla a la que accede el programa teniendo en cuenta las celdas que se han ocluido por el elemento que habíamos introducido. Entonces, aquí tenemos el valor de las pérdidas
las pérdidas totales por sombras. Una vez que se realizan todos los cálculos para las pérdidas, para la potencia mínima, se calcula la potencia máxima y la potencia de la instalación debe situarse entre estos valores de potencia mínima y máxima. Realizamos el mismo proceso para calcular los acumuladores y nos situamos en una carga que se sitúa entre los valores mínimo y máximo. Aquí todo está justificado. Como vemos, comprobamos también que la autonomía del sistema sea como mínimo de 3 días. Por último, tendríamos las comprobaciones del regulador que se realizan en caso de que se hayan incluido acumuladores. Pues una vez hemos introducido todos estos valores, aquí lo que tendríamos es, habríamos definido las condiciones de la instalación antes del inversor. Para realizar la configuración del tramo de alterna, deberíamos pinchar encima de la línea y ya introduciríamos todos los elementos de aparamenta y todas las propiedades del cable a la salida del inversor. Aquí, en el exterior, fuera del módulo, es donde se realizan todas las comprobaciones de los tramos que se han introducido para esta línea de suministro. Entonces, aquí, como vemos, la cantidad de comprobaciones que se realiza crece respecto a otras líneas de suministro debido a que comprobamos cada uno de los tramos que hemos introducido. Como vemos luego, también debemos comprobar que la potencia entregada por el inversor sea superior a la potencia consumida en las cargas que hayamos introducido aguas abajo de la instalación. ¿De acuerdo? Pues aquí veríamos cómo realizamos todas las comprobaciones que hacemos para el resto de las líneas, pero para cada uno de los tramos de la instalación en continuo. Y esto sería todo. Una vez que hemos acabado el módulo de fotovoltaica, ya hemos visto todos los módulos que incorpora el programa y ahora, si os parece, vamos a contestar las preguntas que han ido surgiendo. Entonces, entre mi compañero David y yo vamos a ir viendo cada una. Sí, aquí José Valentín nos comenta si podríamos explicar las diferencias entre este programa y el programa de cálculo de electricidad CIPECAD-MEP. Bueno, las diferencias es que aquí estamos trabajando sobre el esquema unifilar. Entonces, en CIPECAD-MEP trabajamos sobre la distribución en plano. Entonces, pues bueno, por supuesto, este programa también ofrece una mayor flexibilidad en cuanto a definición, pues, de aparamenta, en fin. El otro es, digamos, más automático que este. Entonces, esa sería la diferencia fundamental. Bien, aquí Miguel Ángel nos comenta si el módulo de implantación podrá sacar las mediciones. Sí, eso es uno de los objetivos también del programa de implantación, de crear una distribución sobre plano, de que las mediciones son reales. Entonces sí que el programa posibilitará esa medición tanto de cables como de canalizaciones. Por supuesto, de todos los receptores, puntos de luz y tomas que se hayan incorporado. Sí, lo que es los receptores ya los saca. El programa sí que ofrece ya una medición de los paneles y mecanismos, de los mecanismos y puntos de luz que se hayan implementado en implantación, que se hayan incorporado en implantación. El resto, lo que serían cables y tramos, cables y canalizaciones, pues aparecería más adelante. Aquí se puede ver mecanismos y las bases de enchufe que se han introducido en el plano de implantación. Vale. Paco Olivas nos realiza varias preguntas. Una es si los puentes los puede meter de forma automática. Bien, eso ahora mismo el programa lo hace de forma manual. La manera de trabajar, de implementar cosas en este programa es de que partimos siempre de la forma manual y eso nos lleva a la forma automática. Eso nos ha pasado con el dimensionamiento automático, que al principio estaba bastante limitado y ahora ya en la versión, a partir de la versión 2015.L, pues el programa dimensiona automáticamente prácticamente el 90% de las obras. Entonces, ahora mismo los puentes efectivamente se realizan de forma manual, se comprueban
y posteriormente se permitirá de forma automática. Vale. Vamos a ver. Joan Pala nos hace varias preguntas. Distribución de fases. Si se tiene que dar... No, el programa no realiza un dimensionamiento automático, un reparto automático, ¿vale? Sí que el programa te comprueba que efectivamente las fases más cargadas y menos cargadas, pero el reparto se hace manual. De nuevo contesto como lo hice anteriormente. El programa en los próximos parches sí que realizará un equilibrado automático, pero de momento no está implementado. La implantación, lo hemos dicho, el tema de las mediciones. ¿Cuándo se podrá vincular con CIPE-CADMER? Pues bueno, ahí estamos trabajando. A ver si ya podemos dar alguna solución. Puesta a tierra, sí, se tiene prevista la incorporación del esquema de conexión a tierra TNC. Eso nos planteaba el problema de que el conductor neutro y el conductor de protección es el mismo, y en esas consideraciones estamos ahora mismo. De nuevo, la envolvente automática, con la implementación de fabricantes en las envolventes, soluciones que aportan los fabricantes, pues sí que se podrá permitir el diseño automático de la envolvente. Se adquieren unos planos muy grandes, con una desproporción entre símbolos y textos. Bueno, ahí sí que se está implementando unas herramientas para ajustar ese formato del plano. De hecho, en la versión L sí que cuando seleccionamos esquema unifilar, el programa nos permite seleccionar la escala, perdón, el formato a la que quiero ajustar el esquema unifilar, ¿vale? Que sería esta opción que estamos viendo. También el tema de los textos, posteriormente van a salir herramientas para poder aumentar o disminuir el tamaño de los textos y moverlos. Bien. Sin tener que activar la visualización es difícil. Vale, sí, en el caso de que incorporemos la visualización, sí que efectivamente hemos notado una ralentización del programa en obras grandes. Eso sí que efectivamente lo tenemos que solucionar. Aquí sí que tenemos activada la visualización de resultados y en obras grandes se ralentiza. Entonces eso, a ver si encontramos una solución. Bien. Aparte de picas, ¿existirá la opción de placas enterradas? ¿Se puede obtener la medición? Sí, las placas enterradas se pueden utilizar como electrodos. Sí, en la función que incorpora ya el programa de serie, que no hace referencia al módulo que habíamos estado viendo, según la ITC BT18, aquí tenemos la opción de incluir elementos como placas enterradas verticales y otra serie de elementos, pero estos están fuera del módulo y como formaban parte del programa, no los hemos explicado, pero efectivamente en el programa se contempla esa posibilidad, ¿vale? Bien, aquí nos indica Luis Miret, Luis, un saludo, que los valores de tensiones admisibles para el cuerpo humano han sido cambiados. Las fórmulas que aplica el programa son del antiguo MIERRAT. Bueno, pues eso lo vamos a comprobar. Vale, gracias por esa especificación. Eso ahora nos pondremos ahora a estudiar. Vale. Aparamenta de fabricantes. ¿Cuándo se cargarán en el programa? En breve. Sí, en breve ya se están incorporando aparamenta de fabricantes. Vamos a empezar, como os digo, con aparamenta y ya continuaremos después con cables, envolventes y el resto. Bien, Joan Pala nos dice de nuevo esquema multifilar. La información sí, nos pide la información que se debe conectar sobre una línea que ya aparece en el esquema unifilar, seleccionando la visualización por fase. Sería interesante disponer de las referencias de las letras y números del perímetro
para poder realizar el seguimiento del esquema. Si esto hace referencia a que a lo mejor puede resultar un poco confuso el seguimiento de las conexiones, ya que solo aparecen en el suministro, pero hay que pensar que están ordenadas, en todos los niveles están ordenadas del mismo modo, y en primer lugar tendríamos la línea R, a continuación la S y la T, y abajo siempre estaría el neutro. Entonces, aunque no aparezcan las letras, sí que está organizado de manera que se pueda realizar un seguimiento sencillo. A ver, vale. Paco Olivas nos pregunta si existe alguna interconexión entre el programa de instalaciones y su pestaña de electricidad con Cipelec normal y este nuevo programa. La respuesta es que no. Si existen bibliotecas de fabricantes para paneles fotovoltaicos, por ahora no disponemos de ello, por eso hemos introducido la funcionalidad de que, bueno, la opción de que el usuario puede introducir los que vaya a utilizar. Esto hace referencia a que pues, se deben establecer convenios con diferentes empresas para poder disponer de sus datos, y ahora mismo pues estamos trabajando en ello para hacer un módulo de fabricantes, ¿vale? A ver, la siguiente pregunta. ¿Se podría hacer un esquema multifilar en una instalación monofásica? La respuesta es que sí, siempre se puede sacar un esquema multifilar, sea monofásica o trifásica, pero como condición previa, ya lo he recalcado, es que se debe realizar una distribución por fases. En el modo equilibrado no aparecería este plano, no podríamos generarlo, pero si realizamos una distribución por fases, daría igual que fuera trifásica o monofásica. Se sacaría el esquema multifilar. Otra vez, Alberto nos hace referencia a las bibliotecas de fabricantes. Deciros que ya estamos trabajando en ello, que ya lo tenemos previsto, saldrá en breve. Lo de la versión L que no deja de generar obras nuevas, esto hace referencia a un problema de archivos que se quedan grabados en una carpeta, que mis compañeros de soporte no tendrán ningún problema en indicarte cuál es y poder solucionar el problema con mucha facilidad, porque es seguir la ruta que marca el aviso y eliminar todos los archivos que están en el interior de esa carpeta. Bueno, Roberto Pérez nos pide que hablemos sobre posibles integraciones BIM y Revit. En cuanto tengamos estas funcionalidades, que puedo dar fe que están ya en una fase de desarrollo bastante avanzada, realizaremos una presentación como la que acabamos de realizar, en la cual mostraremos realizaremos un desglose pormenorizado de todas las propiedades de estos nuevos programas que ya os digo que van a ser muy interesantes y que van a jugar un papel fundamental la nueva línea de programas que está sacando CIPE. En cuanto a... Sí, aquí Roberto de nuevo, sí, calcula redes aéreas y subterráneas. Sí, eso se implementó en la versión L, de manera que nosotros en cualquier tipo de línea podemos seleccionar un tipo de instalación referente a una instalación exterior de distribución, en el cual permitir instalaciones subterráneas y aéreas. Bien, aquí tenemos la selección de ese método de instalación subterráneo o aéreo para el cálculo de acometidas, líneas generales de alimentación, en fin, tendríamos esta opción. Vale. Digo, esa de nuevo, fotovoltaica. Sí, los fabricantes, pues en cuanto los tengamos, los publicaremos. No depende al 100% de nosotros, pero os puedo decir que sí que estamos trabajando para tener estos fabricantes en nuestra base de datos, y será cuestión de tiempo, pero no puedo aventurarme a dar ninguna fecha. Sergio Jiménez nos pregunta si una vez definida y calculada la instalación en cualquiera de los módulos,
si se pueden obtener la medición de todos los elementos. Ya hemos visto que sí, el programa ya genera una medición. Entonces, respecto a esto ya lo hemos comentado. Y por último, Roberto nos pregunta si la presentación va a estar disponible en YouTube. Por supuesto, la vamos a colgar para que todos podamos verla de nuevo y todos aquellos que no hayan podido asistir en directo puedan verla en cuanto lo deseen. Entonces, como ya hemos acabado la ronda de preguntas, agradeceros a todos que hayáis estado acompañándonos en esta presentación y estamos esperando a poder publicar nuevas novedades y mostraroslas. Un saludo. Un saludo, gracias.